¿Sí? ¿Me escuchan? Muy bien, buenas tardes. Perdón por la espera, las cosas de la técnica, y muchas gracias a todos por su asistencia. Doy la bienvenida yo en 5 minutos, además en mi doble condición como parte de la familia del Grupo San Valero y como parte también integrante del foro Baltasar Gracián, ¿no? Un agradecimiento muy expreso al Grupo San Valero y sobre todo al personal de esta casa que tan generosamente acoge este coloquio. Creo que nunca agradeceremos lo suficiente la impagable labor de este grupo durante más de 70 años trabajando por la educación y la cultura, ¿no? Desde el Centro San Valero, el CPA Salduí, el Centro Online SEAS y la Universidad San Jorge también, y que ha cristalizado en este edificio que es ya un referente de la vida social y cultural de Zaragoza. Y también un agradecimiento a todos ustedes pues, por confiar y responder a esta convocatoria del foro Baltasar Gracián, con la enorme competencia que existe en la ciudad, feliz competencia en la ciudad con tantos actos culturales y además con los estragos que está produciendo la epidemia de gripe y que ha impedido que algunos amigos pues, pudieran estar también ahora con nosotros, ¿no? El foro Baltasar Gracián es una iniciativa de un grupo de amigos abierto a todos ustedes, con la intención de fomentar, favorecer la reflexión, el encuentro y el diálogo social y cultural. Y qué mejor manera de hacerlo que invitando a Armando Cerolo, que es un autor y además para conversar con él a propósito de un libro suyo, que él como autor y el libro como reflexión suya, pues toma el debate, el diálogo político y social como objeto de reflexión, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Armando Cerolo, para quienes no lo conozcan, es profesor de Filosofía Política y Filosofía del Derecho en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Ha estudiado en universidades francesas, alemanas, norteamericanas. Es especialista en historia de las ideas políticas y del liberalismo en el siglo XX. Ha publicado importantes monografías sobre autores, sobre pensadores políticos, y un último ensayo más filosófico que del que hablaremos hoy, Época de idiotas, sobre el que es un ensayo sobre el límite de nuestro tiempo, sobre el que tuvimos ocasión de conversar hace 2 años en el Centro Pinatería de Zaragoza, Alejandro Gómez, que está por ahí, yo mismo, y ya pues Armando se nos presentó como un conversador, un discutidor, un debatidor infatigable y muy amigable, con el que siempre apetece volver a hablar, ¿no? Y volver a pensar. Él, además de su actividad académica, colabora en bastantes medios de comunicación, ha colaborado en El Debate, en El Mundo, en ABC, colabora habitualmente en El Español, en COPE, en 13TV, y el último libro, como decíamos, es este del que nos va a servir de pretexto, de propósito para la conversación, Contra la Tercera España, un título provocador, cuando menos, en el que defiende la idea de polaridad, que distingue de la polarización como un elemento importante, dice, de salud democrática. Bueno, pues para hablar de esto, de polaridad, de polarización, de disenso, de salud democrática, pues hemos invitado también a hablar con él a Chaime Marcuello y a Agustín García Inda, a quienes todos yo creo conocerán. De Chaime Marcuello lo más importante es decir que es de Sabiñánigo, porque me lo ha dicho él muchas veces y él suele empezar presentándose así, pero bueno, él es filósofo de formación o de una primera formación, se doctoró en Sociología y es profesor de Trabajo Social en la Universidad de Zaragoza. Ha escrito muchos libros, muchos artículos, pero seguramente le conocerán por los artículos que publica en Heraldo de Aragón, en los que va desgranando y analizando la realidad política española, aragonesa, zaragozana, la actualidad social, etcétera, etcétera. De hecho, el próximo miércoles, día 3, en el espacio H de Heraldo, va a presentar una colección de unas cuantas de esas reflexiones, acompañado de Miquel Iturbe, el director del Heraldo de Aragón, y bueno, estamos todos invitados, de bodas bodicas, pues de coloquios, otros coloquios, así que quienes quieran, el día 3 de diciembre en el espacio H de Heraldo de Aragón. De hecho, el último de sus artículos llevaba por título Polaridad, y es una reflexión crítica, ¿no?, discutiendo con el libro de Armando Cerolo. Y Agustín García Inda, a quien también conocerán, que como habrán notado lleva mis apellidos, lo cual para mí es un honor ser su hermano, más que para él, ¿no? Pero él es licenciado en Derecho, es doctor en Sociología de las Políticas Públicas por la Universidad de Zaragoza,
ha sido profesor asociado de Derecho Constitucional, ha escrito una interesante monografía en la que hace propuestas para poder sostener el estado de bienestar, titulada El Estado David, o una lectura crítica de la encíclica del Papa, también muy interesante, titulada Fratelli Tutti, Ideología en la Teología, de 2022. Desde hace más de 30 años es funcionario por oposición del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y, como tal, pues ha tenido muchas responsabilidades en la Administración central, en la Administración autonómica, en el sector privado también tiene diversa experiencia, y actualmente es consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón. No lo hemos invitado por ocupar ese cargo, sino por la experiencia que atesora también como jurista, como pensador político y como amigo, también con la intención, la capacidad y la vocación de reflexionar, dialogar y debatir en el espacio público. Muchas gracias a todos. La intención es que puedan ellos conversar sobre 1 hora aproximadamente y que luego también podamos abrir la conversación a todos los aquí presentes. Y esta es, esperemos, la primera de estas actividades del foro. Esperemos que haya muchas más, con lo cual también quedamos abiertos a sus iniciativas, sus propuestas y sus críticas sobre todo ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, comienzo yo, Armando. ¿Se oye bien? Sí, ahora. Ahora parece. Bueno, comienzo. Muchas gracias por venir a conversar sobre este libro a los dos, bueno, uno más, ¿no? Y yo quería empezar diciendo, bueno, que hoy estamos en la sociedad española, yo creo que es algo indiscutible, estamos más polarizados que hace 30 años, no solo ideológicamente, que es lo que mide el CIS, ¿no? Dicen que la distancia en la probabilidad de voto a otro partido ha crecido un 50%, sino también afectivamente, lo que es la animadversión que sentimos hacia otras personas que no piensan como nosotros. Esto es lo que Luis Miller llama la crispación cotidiana, ¿no? Eso todos nos hemos a veces tenido que morder la lengua para no se me vaya a enfadar o al revés, discutimos más en bares, en reuniones familiares. Y esta crispación cotidiana en otros países se mide. Dicen que sigue habiendo pues, matrimonios interraciales, interreligiosos, pero sin embargo los matrimonios con gente que no piensa como tú dicen que han disminuido en países como Reino Unido y Estados Unidos que estudian todas estas cosas, ¿no? Entonces, en este contexto, la primera pregunta sería ¿por qué escribes este libro? ¿Cómo se te ocurre escribir un libro defendiendo la polaridad en un contexto así que parece que están llamándonos a la calma? Bueno, lo primero... ¿No se oye, no? Sí. Vale, es que yo no me oigo a mí mismo. Bueno, primero, muchísimas gracias al Foro Alta Salvación por convocar, por invitarme. Cuando uno escribe un libro, siempre se siente muy agradecido de que alguien le escuche. Entonces, muchísimas gracias. También me encanta estar en esta ciudad, así que me siento encantado. Muchísimas gracias. Y entrando directamente a tu pregunta, escribo el libro porque estoy preocupado. O sea, el libro nace de una preocupación. Entonces, lo que pasa es que en vez de señalar lo que está mal de la situación, que ya creo que está suficientemente dicho, lo que trato es de responder. Entonces, hay un diagnóstico sobre la situación actual que está implícito y que en el fondo viene a decir que la democracia ya se ha agotado. O sea, que la democracia ya es insuficiente, que ha dado de sí todo lo que tenía que dar de sí, que después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, funcionó. Luego vivimos unos momentos después de la caída del muro de esplendor y de progreso, pero que de alguna manera hay como una sensación de que eso ya se ha desgastado, de que se ha quedado vieja, que hace falta algo nuevo. De tal manera que se da crédito al populismo, como si los populismos tuviesen, aunque no lo sepan formular del todo bien, pero tienen algo de razón los populismos, que en algo hay que escucharles. No estoy nada de acuerdo, no estoy nada de acuerdo. Entonces, ¿el libro de qué nace? Entrando a tu pregunta, nace de intentar defender la tesis de que la democracia liberal, tal y como la conocemos, es la mejor forma de gobierno para responder a un contexto de polarización. Entonces, ¿hay polarización? Sí, pero no tanta. Si la hubiese más, entonces, ¿cuál sería la alternativa? Seguiría siendo la democracia liberal tal y como la conocemos. ¿Por qué? Porque la democracia liberal lo que intenta no es resolver los contrarios en una síntesis. O sea, entre una tesis y una antítesis se hace una síntesis. Yo creo que la virtud de la democracia es que no intenta resolvernos. De ahí la idea de polaridad. La polaridad es el reconocimiento de que hay dos polos, uno positivo y uno negativo, y que porque existe diferencia, existe tensión. Y esa tensión, lejos de ser un problema, es lo que nos permite que haya energía y, por tanto, movimiento. Entonces, yo creo que la vida tiene una tensión que es constructiva,
que se genera por diferencia. Y pongo 2 ejemplos. Uno, la relación con mi mujer, que está llena de tensión, pero es una tensión constructiva, que a veces da lugar a conflicto, que es otro tipo de tensión que ya no es constructiva. Lo que pasa es que, por lo menos en mi matrimonio, es inevitable. En la amistad también y en la vida social también. La diferencia genera tensión. La tensión no es un problema. De hecho, en política, el mayor problema, que es lo que llamo el mito de la solución, es intentar resolver la tensión. Entonces, yo creo que generar espacios donde surja tensión es bueno. Por ejemplo, ahora mismo, en este momento, está sucediendo una gran tensión entre nosotros. Y el objetivo de esta tensión no es que acabemos siendo lo mismo, sino que nos lleve a algo más. ¿Quieres comentar algo? Sí, es que el problema que encuentro yo en tu libro, yo me lo he pasado muy bien leyéndolo. Si no lo han leído, deberían leerlo y afuera hay para comprar. O sea, El micro, súbete. Pinganillo que se cae. ah, ¿se cae? ¿Así? Ahí. Ah. Bueno, decía que si no han leído el libro, afuera tienen para comprar y merece la pena comprarlo y leerlo. Yo me lo pasé bien. Es curioso porque y lees cosas que yo he leído y las interpretas de otro modo, y hablar de cosas que yo le tengo una tirria total. O sea, la manía de hablar de izquierda y derecha a mí me excita. ¿Por qué? Pues porque yo creo que eso es quedarse en el plano, como tú ves el mundo en un plano y no piensas en 3 dimensiones, porque hay más posiciones, y más en un mundo digitalizado como el nuestro, donde izquierda y derecha es pues aquí, así, y el que está por aquí arriba o el que está por aquí abajo o por allá detrás, porque no me gusta la idea de que hay buenos y malos, que en el fondo no lo dices porque tu idea del pluralismo me parece muy potente, pero sí que se percibe que tiene que haber diferencia, ¿vale? Sí, el conocimiento se produce de la diferencia, pero no solo dicotomía. Y cuando hablas de polaridad, caes en, creo yo, o nos llevas hacia un territorio donde pareciera que tiene que haber polo positivo y polo negativo, cada uno dirá cuál es el suyo y qué hace con eso, y luego nos ponemos a discutir. Entonces, no sé si lo resumo bien, pero a mí el libro me ha estimulado para pensar, que eso es muy bueno. Pero la idea de democracia que manejas, por ejemplo, ahora no recuerdo si hablas democracia en el punto de partida o democracia en los resultados, porque esa es una distinción vieja de algunos, ¿no? Que dicen, a ver, a mí no me vengas diciendo que la democracia es en el punto de partida, lo importante son los resultados. Y ahora eso pues está encima de la mesa en algunos discursos políticos. Sin embargo, a mí me queda la pregunta es, ¿tú cómo resuelves la idea de que cada tiempo tiene su metáfora porque tiene un contexto de posibilidad, unas condiciones de posibilidad? Por ejemplo, mis abuelos, mis padres, vivieron en una época de escasez. Entonces, en la época de escasez, la palabra que está al lado es sacrificio. Y no les importaba sacrificarse, o sea, porque era lo que había que hacer para vivir mejor. Ahora vivimos en un contexto de opulencia. Entonces, una democracia en un contexto de opulencia no puede tener los mismos marcos y las mismas perchas que en un contexto de escasez. Y eso creo que en tu texto le vendría bien para, a lo mejor, contarnos tú cómo resuelves eso, porque aquí a nuestros estudiantes que hemos hablado antes, lo principal en un contexto de opulencia es la comodidad. A mí no me digas que me tengo que sacrificar. O imagínense que viene la guerra de los malos, porque ahora tenemos a unos muy malos, pegando bombazos en Ucrania. Imagínate que nos llaman a filas. A mí ya no, porque ya estoy en la edad de la tarjeta dorada, pero imagínate que nos dicen, hay que ir a filas a salvar a la nación. Buah, eso no lo va a hacer nadie. Se nos van a comer con patatas. Entonces, no sé si lo estoy liando, pero creo que para tu texto también hay que añadirle aquella idea de Polibio del ciclo de la anaciclosis, ¿no? De que después de hijos que se han sacrificado mucho, o sea, una generación que se ha sacrificado mucho, le da todo a sus hijos, ¿y qué le queda a los hijos? ¿Qué les queda? Pues disfrutar de lo que le han hecho y normalmente agotarlo, ¿no? Entonces, esa idea de que la herencia hay que cuidarla, pues no sé. Entonces, a mí me parece que en tu visión de la democracia que nos cuentas, lo más potente es la idea de pluralismo, pero creo que el pluralismo no puede ser solo en el plano, tiene que ser tridimensional, más en un mundo digitalizado, donde se pueden dar lógicas de poder y de abuso, que eso es lo que creo que también nos une, ¿no? A mí me parece que los que abusan no te gustan. ¿Es así? Es así. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, el libro hay que completarlo y hay que mejorarlo, y eso es lo bueno de dialogarlo. O sea que gracias, tomo nota, porque además en tu artículo del Heraldo ya lo dijiste y me resultó muy útil. Varias cosas. A mí tampoco me gusta el término izquierdas y derechas, pero es que cuando hablamos de política, en política sucede una cosa que es muy parecida al marketing, que tú eres aquello que los demás reconocen que tú eres.
Entonces esto a los que somos filósofos con mucha vida interior, como todos los que estamos aquí, nos molesta mucho que nos etiqueten. Entonces, a nadie le gusta ser etiquetado. Pero es que resulta que cuando participas en política, la participación política, tal y como es hoy en día en democracia, te tiene que hacer reconocible. Y cuando uno quiere ser reconocible, tiene que insistir mucho en la diferencia. Entonces, es verdad que tenemos básicamente el 90% de las características ideológicas de todos los partidos es la misma y se diferencian en pequeños detalles. Pero el hecho cierto, y que además a mí reconozco que es que me ha costado comprenderlo, y cuando he tenido que hacer trabajo de análisis político, poco a poco he ido, o de asesoría o incluso de gabinete de partido, una cosa que hay que entender es como cuando alguien de marketing o de comunicación trabaja para una empresa, que tiene que trabajar por intentar entender cómo es reconocida. Entonces, para mí, el esfuerzo de cómo soy reconocido, más que qué es lo que pienso yo de mí mismo, porque si a mí me preguntan qué pienso yo de mí mismo, no les voy a decir que soy ni de izquierdas ni de derechas. Soy una persona libre, independiente, que se pelea con la realidad y con los grandes problemas. Y la gente que me ve desde fuera me dice, mira, ya, o sea, tú trabajas en una universidad católica, tienes 5 hijos, vas a misa, eres de clase media, media alta, tienes una tradición, mira, chaval, tú eres de derechas. Y yo que no, y el otro me va a decir que sí, y se acabó. Porque hay una cuestión, se acabó, quiero decir, en el ámbito en el que yo me muevo, en el que me importa subrayar en el libro, que cada uno toma conciencia de que es como es reconocido. ¿Qué sucede? Que una vez que esto es así, tú compareces en la plaza pública y los demás te reconocen y entran a dialogar como ellos te ven, no como tú te ves. Y tienes que dialogar con eso. Y ahí es donde se produce o una polaridad o, en el contexto en el que estamos, una polarización. Porque una vez que estamos en una sociedad, como tú decías, de redes sociales, en las que enseguida te etiquetan y vivimos cada vez más en packs identitarios, que se dan absurdos como que ir a los toros es ser de derechas. Pues cualquier persona que ha ido a los toros toda su vida ha visto que es una fiesta popular de gente normal. Pues no, resulta que cada vez más se empieza a asociar sociológicamente ir a los toros con ser de derechas. Ir a misa con ser de derechas. Y es, ¿pero qué tendrá que ver? Bueno, pues no lo sé, racionalmente no lo entiendo, pero de facto está empezando a ser así. En el CIS cada vez se cruzan más los datos y esto es así. En un contexto de polarización donde uno cuando comparece le ponen la etiqueta, el esfuerzo que yo intento hacer para explicar es, si a mí me cuesta entender que a mí me ven de derechas, pero esto se debe a mi propia experiencia histórica y a un conjunto de factores, también yo tengo que entender que el otro, tal y como yo lo veo, es deudor de una historia, es deudor de una biografía, es deudor de una experiencia. ¿Por qué? Porque a mí como filósofo muchas veces se me produce la desesperación de decir, pero no lo ves, pero no lo entiendes, pero ¿cómo puedes votar a Sánchez? ¿Pero cómo no te puede gustar esto? ¿Pero cómo no te preocupas por la justicia social? Y es, espera un momento, ¿tú qué camino, Armando, qué camino has hecho, qué biografía tienes para acabar llegando a las conclusiones a las que has llegado? Y es una biografía, es un camino, como tú decías, muy vinculado a la experiencia histórica, en la que en una época se ven más unas cosas y en otras otras. Lo que quiero decir es que si yo hago un esfuerzo de autocomprensión, me es más fácil entender que es que el otro, para ser lo que es, también ha hecho un recorrido. Y no tenemos por qué estar 100% de acuerdo, porque no tenemos la misma experiencia, no tenemos las mismas circunstancias, no nos hemos educado de la misma manera. Y es que resulta que soy yo, eres tú, es el otro en una comunidad. Entonces, la experiencia a la que uno llega para comprenderse a sí mismo es la experiencia que ahora, el esfuerzo en una sociedad de polarización, tenemos que hacer para comprender que todos y cada uno de los que tenemos delante también son deudores de una historia, de una experiencia, de unas circunstancias. Sí, suena bien. Pero No, y una cosa que tú me dijiste hace tiempo es que con Agustín hemos hablado mucho. Dice que en política no se juega al tenis, juegas al fútbol. No sé si te acuerdas, porque estuvimos hablando, es que depende de la metáfora que eliges. Yo esto de que te etiquetan, pues yo recuerdo a Unamuno, el prólogo a las 3 novelas ejemplares y un prólogo donde dice, ¿uno qué es? ¿O quién es? Pues Claro. uno es lo que los otros dicen de sí, lo que uno dice de sí, o lo de la ventana de Johari. ¿Tú qué es lo que ves de ti? Pues hay un trozo que ni siquiera ves porque lo ven los demás, pero con eso no arreglamos lo que yo te propongo, es que superemos esas metáforas que además no te gustan, pues si no te gustan no hables de derecha e izquierda, ves contra eso. A mí sí que me gustan. Porque tú además no eres derecha moderadita, sino derecha radical, ¿no? No, soy las cosas sin me gusta el café, pero vamos. No, yo sí que defiendo el eje, la existencia de un eje derecha-izquierda que a veces queda muy bien decir
en círculos, a lo mejor eso, con personas con mi interior, muy filósofos, y yo no soy de derechas ni de izquierdas. Bueno, a lo mejor os pasa lo que decía Simone Weil, que decía que cuando alguien no dice si es de derechas o de izquierdas, es que es de derechas, ¿no? Eso a lo mejor. Pero bueno, dicho esto, yo creo que sí que simplifica la comunicación y eso facilita el posicionamiento y facilita el debate. Creo que además de tener unas sólidas raíces históricas el concepto, persisten los valores fundamentales de la distinción. Es verdad que hay nuevos temas de discusión, pero casi todos pueden terminar agrupándose en torno a los grandes ejes que son pues, intervención del Estado más o menos, libertad, igualitarismo, en fin, yo creo que todo, bien, luego puede venir un tema de si estoy a favor de los toros o no, pero lo fundamental yo creo que sigue estando en ese eje. Y luego también hoy en día pues permite también la comparación internacional, que es importante, estamos también en foros en Bruselas, en otros sitios, entonces yo creo que conviene tener pues un eje de discusión de si estás más hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y sobre todo eso, es verdad que hay una complejidad ideológica creciente, hay más temas, pero en esencia yo creo que la diferencia derecha-izquierda para lo que es el común para toda la población creo que es útil, ¿no? Pero produce hemiplegia, y eso es de Ortega. Dice, no quiero ser hemipléjico, porque yo no creo, y además, si a ti te pasa que te despista, mira, yo tengo 5 hijos, uno con síndrome de Down, luego voy a misa, entonces este tiene que ser del Opus, seguro, que tampoco me parece mal ser del Opus, o sea que me parece muy bien. Iba a decir una barbaridad que seguro que puedo provocar. Mejor ser del Opus que del PSOE, ¿no? ¿O qué? Con perdón, creo que se puede decir para provocar un poco. Si hay algo del PSOE, que me perdone, pero la otra cosa es que esa idea de etiquetaje funciona bien si tú te crees que el espacio político es un lugar de marketing y de mercado. Pero si lo ves como un barco donde se trata de remar juntos y de que en esto nos va la vida, pues yo creo que lo que hay que buscar es aquello que nos une. Y es verdad que va a haber cosas que generan diferencias y diferencias radicales. Hay quien puede poner sus ideas y llevarlas al límite más violento. Y solo hay que leerse a Robespierre. Cuando Robespierre escribe aquellos textos, dice, no, mire, a ver, la virtud y la verdad, si no se defiende con la violencia, no es nada. Si yo tengo la verdad, lo que tengo que hacer es imponerla. Y entonces ahí hay un problema. Porque ese es un problema que yo creo que apuntas en tu libro, porque en el fondo tu libro es una defensa del pluralismo. Y eso es la parte que más me gusta. 100% de acuerdo y te lo agradezco. Mi libro es una defensa del pluralismo. Lo que pasa es que la política, yo no sé lo que debería ser, sé lo que es. Y es una gran plaza donde comparecen marcas reconocibles y grandes etiquetas. Entonces, en la democracia contemporánea, la democracia de masas, la democracia deliberativa, es que funciona así, porque somos muchos y porque está articulada en torno a partidos, está articulada en torno a grandes marcas y en torno a grandes eslóganes. Cuando uno bucea, como decía antes, es que no exagero, los partidos están de acuerdo en el 90% de lo que dicen, ¿eh? Lo que pasa es que discutimos sobre el 1% de lo que no están de acuerdo. Entonces parece que no están de acuerdo en nada, pero estamos discutiendo sobre un microsegmento. ¿Pero por qué? Porque la política de masas, en la que participa una inmensa mayoría a través de medios de comunicación, en la que los mensajes tienen que ser muy cortos, muy directos, enlatados en eslóganes electorales que como mucho es un minuto, y los estudios dicen que es que ahora la clave es el primer segundo, y si no la gente desconecta, hace así con el dedo y pasa al siguiente, lo que ahora se llama scrolling, entonces no da lugar a matices. Entonces los mensajes, el mensaje político y la comunicación política tiene que ser muy clara, muy directa y muy simplista. Entonces, como de facto es así, uno comparece en la plaza pública cuando habla de política y es inevitable que se encuentre con una lucha de etiquetas. A mí tampoco, me encanta, me gustaría mucho más una democracia deliberativa, pero es que no existe. Ojalá existiese. Oye, volviendo, tú en tu libro en concreto dices que, el tema de la polarización existente en España, dices que la crisis financiera del 2008 se llevó por delante la confianza en el sistema político y económico y parece habernos conducido a un contexto de polarización y extremismo. Es lo que dicen también muchos que han escrito sobre este tema, que echan la culpa de la polarización actual a esa crisis. Pero, en mi opinión, fue antes. No sé si remontarme al Pacto del Tinel o al 11M, que es cuando se recrudece el desgarro afectivo y luego se ha aprovechado por Zapatero, que trae pues, el nuevo Estatuto catalán, que también aumenta, da otra vuelta de tuerca con el secesionismo catalán, también da, bueno, con la Ley de Memoria Histórica del 2007, en fin, una serie de cosas que, bueno, el Zapatero además del nos conviene que haya crispación, que le decía a micrófono cerrado a
a Gabilondo, ¿no? Entonces, no fue antes, cuando, como diría Vargas Llosa, cuando se jodió el Perú, ¿no? en la polarización en España. Destacas dos momentos que los dos momentos son muy importantes. Lo que pasa es que es distinto. O sea, Zapatero hace un cálculo y tiene razón. Van a perder las elecciones si no crispan. Antes decíamos crispación, ahora decimos polarización. Entonces, él era consciente de que tácticamente todavía había que crispar un poco más para movilizar a los suyos frente a los otros y había que dividir más. Luego hace un cálculo que por la razón de nuestro, que es el pacto del Tinel, que tú dices, que es verdad que ahí se produce una quiebra de un pacto de Estado. Ahí ellos dicen, si no nos hacemos con el voto nacionalista, independentista y marginal, lo que ha acabado siendo el grupo Frankenstein, no vamos a sumar la mitad más uno. Entonces dicen, nos tenemos que hacer atractivos para todos esos, pero para ser atractivos para todos esos y que sus votantes y compradores de esa marca nos reconozcan, tenemos que romper con esos. Entonces ya González le dice a Redondo, le dice, no te equivoques, ¿quiénes son los nuestros? Y se lo dice en un contexto del País Vasco, de enfrentamiento terrorista, y le dice, no te equivoques quiénes son los nuestros, porque Redondo estaba más por un pacto constitucional en el País Vasco. Y ya es González. O sea, si me preguntas dónde se jodió el Perú, es que yo no sé cuándo no ha estado jodido. Pero viene de antes. ¿Qué es lo que sucede en 2008? ¿Qué es lo que señalo? Que eso se traduce, ese mensaje, a una creencia popular que lo hemos visto en Valencia. Solo el pueblo salva al pueblo. Este eslogan históricamente es refutable en innumerables ocasiones. El pueblo solo, dirigido por sí mismo, siempre es levantisco, es violento y es irracional. Entonces puede sonar elitista, pero es que en gran parte es así. O sea, el pueblo necesita de una organización política, necesita de unas normas y necesita de un liderazgo. No es verdad que el pueblo salva al pueblo. Cuando el pueblo ha encabezado movimientos políticos, siempre han sido sangrientos y violentos hasta que han sido pacificados. ¿Qué es lo que sucede? Que en Valencia, lo hemos visto en muchos sitios, en los balcones, solo el pueblo salva al pueblo. ¿Cuándo nace este eslogan como si fuese algo verdadero? Nace con la crisis financiera de 2007 y 2008, porque ¿qué es lo que la gente recibe ahí? Hay una crisis financiera, una burbuja tremendamente sofisticada, que hay una ingeniería financiera tremendamente complicada que solo han podido hacer ciertas oligarquías económicas que son las que tienen gran parte del poder. Esos han pinchado la burbuja, han perdido todo el dinero, eso ha provocado, hago la lectura que hace el pueblo, ha provocado que la gente lo pierda todo, pierden sus casas, no solo pierden sus casas, sino que encima con la casa no pueden garantizar la deuda y tienen que seguir pagando la deuda aunque no tienen casa. ¿Y qué es lo que reciben ellos? Que los culpables de esa crisis, los creadores de esa burbuja, han sido rescatados. Con lo cual, la élite política rescata a la financiera porque la financiera es la que paga la política. No es verdad, es un discurso puramente demagógico y la solución a la crisis habría que entenderla con muchísimo más detenimiento. Pero lo que recibe la gente es, o sea, que los que han causado la crisis me han robado a mí el dinero, los políticos les salvan porque en el fondo ellos se pagan entre sí, con lo cual todos son iguales. Entonces, esta es la falacia que acompaña, este es el gran reto de la democracia hoy. No es verdad que sean todos iguales, no todos lo hacen igual, no todos son igual de malos. Nuestro enemigo no es el sistema, no tiene que llegar alguien que represente el pueblo porque todos los demás no nos representan. Este es el gran problema y esto sí que se introduce en 2007 y 2008. Lo que sucede cuando tú dices con Zapatero es que ellos rompen un pacto entre los partidos. Eso es una cosa, pero el pueblo no lo recibe como que todos fallan, como que son todos unos traidores, como que son todos unos ladrones. O sea, ese eslogan catalán de España ens roba, ¿no? Pues ahora el sistema ens roba. Todos nos roban, todos son lo mismo y hace falta alguien de fuera. Y de ahí nace la idea de populismo, un partido que está fuera del sistema, que representa al pueblo, para representar al pueblo y reventar el sistema. Por eso la política favorita de Pablo Iglesias es V de Vendetta, que es una peli que ha envejecido muy bien, es de principio de siglo, pero ha envejecido muy bien. Es una película que acaba reventando Londres por los aires. Llenan todo el metro de dinamita y estalla la ciudad. Esa es la película favorita de Pablo Iglesias. Es una película que ha envejecido muy bien y se ha vuelto también de movimientos populistas de derechas. Pues yo no estoy seguro con esto de que el pueblo necesita una élite que le gobierne, la verdad. Yo soy de pueblo y entonces no necesito que venga uno a decirme lo que tengo que hacer. Entonces lo que sí que creo es que tenemos que ponernos de acuerdo para que en aragonés se dice aixena cuando tú tienes que limpiar la acequia y si la acequia es común, pues tú sabes que o la limpias o luego no llega el agua al huerto. Entonces hay una serie de cosas que depende si vives en contextos más urbanitas, cosmopolitas o más grandes,
El mundo se ve, pues probablemente con este grado de complejidad que tú dices, y además todos los sistemas sociales tienden a la simplificación. Lo que hacen es simplificar. Es más fácil simplificar. Y yo creo que ese es precisamente el mal de nuestro tiempo, las grandes simplificaciones en las que caemos. Por eso hay que combatir las simplificaciones y no caer en que, mira, olvídate, aquí se juega así y si quieres ganar en el mercado político tienes que saber cómo funcionan las cosas. Sí, vale, eso es la descripción de cómo funciona. Pero junto a la descripción tengo que poner algún plano de ay, que se me cae. Tienes que poner algún plano de prescripción y hacia dónde queremos ir. Entonces, cuando el poder es, o sea, el gobierno es solo utilizar el poder y estar en política para el poder, nos olvidamos de una parte muy importante, tanto de la democracia como del propio poder, que es estamos aquí para el bien común, para vivir mejor cada día, porque bastantes problemas tiene la vida como para encima amargarnos unos con otros, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, además te agradezco que lo digas. O sea, el liberalismo clásico lo que hace es distinguir esferas de gobierno. Entonces, la primera esfera es la familiar, la siguiente es la municipal, luego la regional, la local, hasta llegar a la megaesfera en la que estamos aprendiendo todavía a vivir, que es la globalización, que en la época de Tocqueville esa no estaba. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, que primero tenemos que aprender a gobernar las cosas pequeñas para luego gobernar las grandes. Lo que pasa es que llega un momento, sobre todo en una sociedad compleja como la nuestra, en una sociedad global que está hiperconectada a través del comercio, a través de las redes, a través de la comunicación, en la que lo que sucede en una esquina del mundo afecta a la otra esquina del mundo, en la que un virus de China acaba llegando a mi pueblo, en la que una crisis de los chips en Taiwán me afecta a mí, al final, por la lógica pura de las esferas y porque hay asuntos a los que no llego, sí que llego a cómo quiero educar a mis hijos, o qué cenamos mañana, o a qué colegio van, o cómo nos vestimos, o dónde vamos de vacaciones, o el alcantarillado del pueblo, o la limpieza del bosque, que es proximidad. Pero en la política contemporánea las proximidades cada vez están más lejos. O sea, tenemos proximidad con cosas que están muy lejos. Parece contradictorio, pero solo es paradójico. Nos estamos acostumbrando a sentir como próximo lo que es remoto. Y para eso hace falta un gobierno al que nosotros no llegamos. En todo caso, hay un principio que yo sí que lo creo, y es el principio de autoridad. O sea, yo creo que todo grupo humano se organiza en base a una autoridad y que todo grupo humano tiene que ser dirigido, lo cual no niega nada de lo que tú has dicho. Es complementario. Yo creo que hay un principio de autogobierno, hay una libertad mínima y una libertad individual, ha de ser respetada. De hecho, la democracia contemporánea se basa en la libertad de los modernos, que es el derecho a que me dejen en paz. Oye, tú a mí no opinas sobre lo mío, cosa que no pasaba en Esparta, en la que todo el mundo opinaba de todo sobre todos. Yo ahí hablo de ello con los modos de vida, es, oye, que no, que a mí que me dejes en paz, que yo tengo derecho a vivir mi vida como quiera y vivir mi sexualidad, mi religiosidad, mi identidad y mis pertenencias como a mí me dé la gana. Y eso es un gran valor de la democracia moderna que no estaba en la democracia antigua. Estoy de acuerdo contigo en la idea de autogobierno. Lo que añado es que no es suficiente. O sea, que frente a las tesis anarquizantes de que no hace falta el poder y de que el poder es un traidor, los gobiernos, los funcionarios, el sistema, la democracia, la Constitución y las Cortes, que eso tiene la culpa de todo, ahí es donde yo ya sí que reacciono y digo, no es verdad. Oye, y en tu libro das respuesta también a lo que nos divide y los que nos dividen, ¿no? ¿Qué temas dividen fundamentalmente? Hablas del victimismo, de lo identitario, lo prepolítico que has señalado antes, ¿no? Y también en los que nos dividen, pues lógicamente ahí tiene una intervención muy importante, hablas de los medios de comunicación y las redes sociales también, ¿no? Hablas del atrincheramiento político. ¿Qué quieres decir con esto? Pues mira, hay una cosa que a mí me ha costado mucho constatar, pero polarizar es muy rentable. Polarizar es un chollo. Entonces, es muy deshonesto, pero es muy rentable. El otro día estaba después de un programa de televisión, nos quedamos ahí charlando y analizando un poco, y decían, en este contexto de corrupción, de si el hermano, la mujer, Cerdán, el otro y el otro, los medios de derechas, los medios de comunicación, lo siento, pero es que son de derechas, los medios de derechas están alcanzando casi todos cotas de 2 cifras, o sea que ya no están en el 7%, en el 8% de share, sino que están en el 10, 15, 20% de share. Es decir, a un público contra el gobierno que le inyecten energía contra el gobierno y que le digan que está todo muy mal, genera audiencia. Cuando Fortes empezó a hablar mal de Sánchez por la corrupción,
bajó de 2 cifras a 1 y tuvo que rectificar porque su propia audiencia no le perdonaba que criticase a los suyos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente consume, primero, drama. Esto es así. Las portadas, por ejemplo, la última gran época dorada de la comunicación fue con el COVID. Ahora está siendo la corrupción, la anterior fue con el COVID. Es verdad que consumimos drama y en eso, pues, como consumidores de información, de divertimento y de entretenimiento de la información política, esto es así. Y, por tanto, la polarización vende. Entonces, el que exagera el discurso polarizador tiene un premio. Lo que pasa es que en esto hay una gran deshonestidad porque está señalando una fracción muy pequeña de la realidad, cuando la realidad, y en esto vuelvo sobre tu primera pregunta, porque no es verdad que estemos polarizados. Entonces, esto me importa que quede claro. Y la sociología lo demuestra muy claro. Pensad en las fiestas del Pilar, cuando habéis estado aquí juntos. No pasa como en el Ulster, no pasa como en Holanda, que hay bares para católicos y bares para protestantes. No hay bares para orangistas y bares para los que no. No hay bares para un equipo de fútbol y bares para otro. Bueno, no lo sé, a lo mejor aquí sí, yo creo que no. Aquí no hay ni fútbol. Que aquí casi. vas a la plaza y te encuentras con todos. Entonces, yo creo que frivolizamos con la palabra polarización porque estamos hartos del debate político, pero es muy distinta la polarización social de la polarización política. En España, y particularmente en España, la polarización social es inapreciable. O sea, es que yo no he visto todavía el contexto en el que haya bares de izquierdas y bares de derechas. Sí que he visto medios de comunicación de izquierdas y de derechas, sí que veo partidos políticos de izquierdas y derechas. Lo que no veo es plazas de izquierdas y plazas de derechas, calles de izquierdas, calles de derechas, bares de izquierdas, bares de derechas. Y sí que lo he visto en muchas otras partes del mundo. Con lo cual, es una polarización que es ficticia. ¿Y por qué digo esto? Y ahora respondo a la última pregunta. Porque hay que ser muy desleal, hay que ser muy deshonesto para sacar beneficio de una división social que no existe. Es decir, para echar gasolina al fuego solo por un beneficio propio. Y esto lo veo constantemente porque es muy rentable. Claro, pero sí que hay estéticas, ¿no? Tú vas vestido de derechas completamente. ¿Ves? No, es por seguirte la película. A Agustín le falta una corbata porque ahí no sabemos si es moderadito o cómo, pero esta parte que tiene un componente estético, marketing, vender, que, vale, comparto tu análisis, porque si se trata de asesorar a un partido político de cómo conseguir cierta ingeniería social para que se produzcan unos resultados, que eso pues es bien difícil, porque afortunadamente no existe el botón donde darle al clic y que pase esto. Yo creo que hace falta otra parte, que es despertar del sueño del plano y decir, oiga, que hay 3 dimensiones, que hay más, déjame de hablar de eso y vamos a ponernos de acuerdo en lo que necesitamos arreglar. Que, por ejemplo, una cosa que hay que arreglar es los cauces de los ríos. Pues en muchos sitios, mira, será a lo mejor políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero yo creo que hay muchos pueblos donde, ¿cómo es posible que no me dejen limpiar este barranco que está lleno de algo que es como una pirotecnia en verano? Bueno, hay muchas cosas de esas que quizás yo estoy bajando al... dices, hay varias esferas, hay varias dimensiones, vale, pero uno vive aquí y ahora, en este trozo del mundo. Y en este trozo del mundo hay que enfatizar que no nos lleves a ese terreno de compraventa y de marketing político, porque si no, caemos en el juego donde yo me convierto en rebaño, y además en rebaño digital. Y ese rebaño digital es más fácil de modelar porque puedo identificar cuáles son tus gustos, tus tendencias, entonces me adelanto a ti. Creo que estamos en un momento clave de despertar, de despertar y de tomar conciencia de qué significa que tú me etiquetes o que me pongas de un modo que yo a lo mejor estoy muy contento y me viene bien, pero no... De todos modos, no, bueno, es verdad que se da la paradoja esa de que a mayor pluralidad de fuentes, menos plurales son, ¿no? O sea, porque es verdad que la prensa, las redes, los grupos se han segmentado mucho. Pero de todas formas, yo no sé hasta qué punto es consecuencia, porque genera audiencia la polarización, o no sé si causa tanta polarización. A mí, por ejemplo, me enerva más, me polariza más, así lo digo, el ver periódicos o prensa
ajena a la que yo suelo leer. Yo, por ejemplo, esta semana, sin ir más lejos, pues yo a veces cuando pasa algo así gordo, como por ejemplo un fiscal que acaban de inhabilitar, pues miro la prensa que no suelo leer, la prensa de izquierdas, y miro el Plural, Es Diario, tal, y bueno, unos titulares que todavía te hacen, digo, casi es mejor que no me vaya a la otra trinchera porque me polarizo más, no sé, sí, a lo mejor es que ya vengo polarizado de casa, ¿no? Pero bueno, que eso también genera mucha tensión en esa poca pluralidad y reconocimiento en un periódico de este país, no digo cuál es, ¿no? Pues cómo han ido quitando gente, todavía queda alguno, pero por no seguir una línea, ¿no? Porque no ha querido ser plural, ¿no? Como podía ser hace muchos años. En fin, dicho esto también sobre lo que estáis diciendo, yo veo y paso a otro tema. Me parece que entonces la moderación la estáis viendo como un defecto, o sea, como una virtud, y no sé si es un vicio o una virtud, la moderación según como la entendamos, ¿no? Yo aquí cogí un texto de Cayetana Álvarez de Toledo que llamaba Rechazar la mordaza de la moderación, en su libro Políticamente Incorrecto, y decía, ¿cómo vamos a defender, se pregunta, moderadamente el pacto constitucional? Exigir moderadamente el cumplimiento de la ley, oponerse moderadamente a un intento unilateral de secesión, denunciar moderadamente la humillación de las víctimas del terrorismo, reivindicar moderadamente la presunción de inocencia para hombres y mujeres, combatir moderadamente la intolerancia, la censura y los linchamientos ejercidos en nombre de la moderación. O sea, iba diciendo una serie de temas que están hoy en día, o sea, ya no es un tema de redistal, son temas reales que están ahí en la calle. ¿Cómo no vamos a estar polarizados? ¿Cómo vamos a querer ser moderados? ¿No sería eso? O sea, es que son varias cosas y me gustaría recogerlas todas porque son muy interesantes. Respecto a lo que decías, Jaime, o sea, la política es un taburete que tiene 3 patas. Y perdón que me ponga profesoral, pero es que a mí me ayuda mucho a entenderlo así. Una de las patas de la política son las políticas públicas, que es lo que tú dices de las aguas, el transporte público, las carreteras, políticas públicas. Otra gran pata de un ejecutivo político es el equipo, con qué gente te rodeas, que sea buena y que sea competente. Y otra es la comunicación. Las 3 tienen que estar equilibradas, como en un taburete. Si tú tienes muy buenas políticas públicas y tienes muy buen equipo, muy buen gabinete, pero no lo comunicas, la gente no te va a votar. Entonces tienes que comunicar bien, pero claro, si comunicas mucho, pones mucho énfasis en la comunicación, pero luego a la hora de la verdad no tienes nada que proponer, no tienes nada que hacer, no tienes un programa, no tienes una realidad, porque todo es comunicación, al final, ¿para qué quieres ganar? Y si tienes muy buen equipo, pero no lo dotas de comunicación y no lo dotas de políticas públicas, pues al final es muy buena gente, os habéis juntado un montón de amigos, qué bien, lo habéis pasado fenomenal, pero al final no habéis hecho nada. Tú has señalado un problema que es que tenemos que aprender a mirarlo porque es que es nuevo, que es que la pata de la comunicación es telescópica y las otras 2 patas se han quedado ridículas, con lo cual al final, pero es que esto es un hecho, a mí no me gusta, yo no lo defiendo, pero es que es así, es que la comunicación en política y además con el fenómeno de las redes sociales se ha triplicado, con lo cual cada vez tiene más importancia el mensaje y cada vez tiene menos importancia la política pública, porque las políticas públicas, ponte tú a explicar a alguien la necesidad de un cambio fiscal, es que es un rollo. Es que ni siquiera los expertos lo entienden. Ponte a explicar a alguien de verdad qué es el fiscal general del Estado. Todos estamos muy enfadados con el fiscal general del Estado, pero yo no sé cuántos sabemos qué es un fiscal general del Estado, quién lo nombra y qué razón de ser tiene y cuál es su historia. Y así con otras muchas cosas. Con las aguas. Ponte tú a explicar el problema de las aguas, ¿no? Es mucho más fácil mandar un mensaje: con el agua no se juega. Pues, bravo. Muy bien, pero ¿y qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Ya está, pero lo has colado. Entonces, esto es un problema y yo no tengo solución para esto. El problema de la política contemporánea es el problema de la comunicación, ¿vale? Esto es un gran problema. Respecto a la moderación, o sea, lees una cosa de Cayetana. Cayetana es una gran comunicadora, pero le ha producido pingües beneficios ridículos a nivel electoral. Entonces, ¿vale? Vale, muy bien, que no se puede defender la política constitucional con moderación. Muy bien, que me explique ella cómo lo hace, además de obteniendo likes en redes. O sea, no es verdad. Lo que no podemos comprar es que frente al populismo hace falta más populismo, porque no es verdad. Por eso en el libro me molesto en detectar distintos momentos históricos. O sea, la democracia siempre ha surgido después de grandes quiebras sociales. La democracia nunca ha surgido de grandes consensos sociales. Históricamente no es así. Ni la democracia de Atenas, las guerras del Peloponeso, y luego las democracias que surgen, pero las contemporáneas, la democracia española del 78, no surge de un gran consenso social en el que todos pensamos lo mismo,
sino de un gran deseo de hacer algo juntos. Si queréis podemos ir más a fondo, ya que estamos en los 50 años de la muerte de Franco. La Unión Europea surge de una gran confrontación política en la que alemanes y franceses se odian a muerte. Y los fundadores de Europa lo que cogen es, en vez de decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo los que estamos de acuerdo y a partir de ahí irradiamos consensos, lo que hacen es poner juntos a los dos que más se odian a discutir sobre los dos temas que han provocado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el acero y el carbón, y luego la energía atómica. Y además la sede la establecen en el sumidero del mundo, que es Bruselas. O sea, donde se han producido las grandes confrontaciones de la Primera Guerra Mundial, con un enorme carácter simbólico. Entonces, la democracia no surge de, como estamos todos muy de acuerdo y hay grandes consensos, entonces ponemos un parlamento. Es al revés. Ponemos un parlamento porque no hay consensos. ¿Por qué? Porque preferimos tener a Rufián, a Abascal, a Feijóo y a Sánchez sentados en un congreso que en la calle. Porque la democracia es esto. Preferimos que se peleen ahí que se peleen fuera. Porque cuando la democracia se saca de las instituciones y se saca de su sede, es mucho peor. Por eso, aquellos movimientos de rodea al Congreso eran tan aterradores, porque es no, métete en el Congreso, porque es el lugar en el que se produce el disenso. No saques el disenso de ahí, porque la gran sofisticación de las democracias liberales es, no hemos creado el mejor sistema para acabar llegando a un acuerdo, porque no es una universidad. Hemos creado un gran sistema para que la gente se pueda pelear dejando las togas fuera. O sea que sí, moderados sí y siempre. Sí. Sí. Pero, sin embargo, alertas del peligro del moderado que se convierte en neutralizador. Ese moderado que por evitar las discusiones al final, pues claro, no hay, se vuelve tal, una cosa es ser neutral a lo mejor y otra neutralizador, ¿no? O el equidistante. Yo también criticaría el equidistante, el de no todos son iguales, ¿no? Cuando un político roba y le cogen, te dice, no, a todos son iguales. Ya, pero esto no lo decías cuando robaba el de otro partido, ¿no? O sea, somos equidistantes según con quién y para qué cosas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto la moderación, muchos moderados que vemos hoy en día, Cayetana, por ejemplo, pone de ejemplo a Jordi Pujol, al PNV, ¿no? Partidos que van moderados en la forma, pero no en el fondo. O el mismo Talante, que Zapatero presumía de Talante, yo considero que era un extremista, ¿no? Entonces no lo sé, y a lo mejor hay otros que se consideran extremistas y son capaces de generar consensos. Pero bueno, son temas para la discusión. No sé si... Claro, pero es que hay una capa de emociones que está flotando en todo esto, porque parece que el ciudadano no es un individuo racional, crítico, que es capaz de elegir y pensar lo mejor para él y su comunidad, sino que es un consumidor que compra en función de las pulsiones emotivas que tiene en ese momento. Entonces, al caer en eso, es mucho más fácil del Barça o del Madrid, pues, venga, pues de este otro. Y si, bueno, del Zaragoza mal porque está mal, pero el tema de la moderación, yo estoy de acuerdo contigo, de que en el texto de Cayetana que has leído yo veo que hay una pequeña trampa, porque con eso yo estoy de acuerdo. No se puede ser moderado con según qué cosas. O sea, no se puede ser moderado con uno de ETA que le va a pegar un tiro a otro. O sea, oiga, no. En eso radicalmente no. Pero la moderación significa la capacidad de escuchar al otro. Es decir, que tú no tienes la verdad del todo. O sea, siempre hay otra perspectiva. Y en eso mi amigo Bernard Scott dice, siempre hay una mirada más amplia. Siempre hay una mirada más pequeña, siempre hay otra perspectiva, siempre hay errores y siempre hay sorpresas. Entonces, si esto que tiene que ver con el cómo conozco el mundo que tengo alrededor, lo llevo al campo de la acción política y entonces me pone en una tesitura donde igual el otro tiene algo importante que yo no estoy viendo. Claro, mientras no me haga trampa. Mientras no me haga trampa, porque yo lo que espero es que el núcleo de la cosa es la conversación. Si no estoy dispuesto a entenderme contigo, los siguientes tú vete por aquí, tú vete por allá, o este huerto es mío, tú no entras aquí y te vas a enterar. Y entonces viene el conflicto. Claro, la vida, lo cotidiano, ¿qué es la sociedad? ¿El resultado del conflicto o de la cooperación? Las dos cosas están a la vez. ¿Qué pasa en nuestro tiempo? Pues que ha llegado una serie de tecnologías que juegan mucho más con las emociones y con sujetos que muchos leen poco y lo poco que leen además lo compran de una manera pues muy acrítica. Entonces ese es el gran reto y no dejarnos llevar por simplificaciones, sistemáticamente contra las simplificaciones.
Sí, o sea, el problema de esto es, o sea, el fin de la democracia, o sea, cuando se construye la democracia es para llegar a grandes acuerdos, para llegar a grandes reflexiones, que sí, que en parte sí, pero también en parte porque es ¿dónde prefieres tener sentado al adversario? Entonces, por ejemplo, hay una frase, una opinión que se repite muchas veces. Sánchez se tiene que ir como sea. Se repite mucho, en muchos foros, en muchos ámbitos. ¿A qué te refieres con como sea? O sea, ¿hasta dónde quieres dejar de ser moderado? Porque, ¿qué es como sea? O sea, hagamos memoria histórica de los como sean. O sea, ¿de verdad queremos que Sánchez se vaya como sea? No. O sea, yo no. Como sea, no. A cualquier precio, no. Esto es lo que significa ser moderado. Ser moderado no es simplemente un talante. Eso es reducir la democracia a un talante. No, la democracia tiene unos vehículos que son la ley, las instituciones, el Estado de Derecho en su conjunto, incluido el fiscal general del Estado y el respeto a la institución. Eso es la moderación política. Si no hablamos de la virtud de la moderación, pues la moderación política es esto. Y en este sentido quizás aclara entender lo que significa el centro social del centro político, porque es una confusión que se da muchas veces. Parece que los que defendemos la moderación somos centristas. Y no tiene nada que ver. Yo, de hecho, el libro lo escribo contra el centrismo, porque creo que somos de centro, o sea, en España hay un gran centro sociológico que vota a los extremos, es decir, que vota a diferencias políticas. Entonces, en España se da una particularidad que, por ejemplo, no se da en Estados Unidos. En España hay un gran centro sociológico, pero no hay un gran centro político. Hay dos partidos que son de izquierda y de derecha. Entonces, cuando se da esto, es la condición de posibilidad para que la democracia funcione bien. Hay una sociedad que es más o menos de centro, es decir, que estamos de acuerdo en las grandísimas cuestiones, es decir, una sociedad que no está polarizada, pero que vota a los polos. Por eso es posible la polaridad, porque esos partidos van a representar en el fondo a un centro sociológico. El problema es cuando se da lo contrario. Hay un gran partido de centro, que son las grandes coaliciones, sobre todo en Alemania, porque la sociedad está fragmentada. Entonces, hace falta que haya un gran centrismo porque hay una sociedad que está fragmentada. Aquí pasa lo contrario. Sí. Ahora iremos con esto de centro que estás diciendo, pero por terminar lo anterior, yo no sé hasta qué punto, bueno, el término moderado engloba muchas cosas. Yo creo que habéis hablado de tolerancia y democracia, pero porque decía Scruton aquello de tolerancia es estar dispuesto a aceptar opiniones que te desagradan intensamente, igual que democracia es estar dispuesto a ser gobernado por gente que te desagrada intensamente. Yo últimamente soy muy demócrata, ya os lo digo. Pero dicho esto, claro, eso es tolerancia, es democracia, pero luego, por otro lado, también citó ahora a Margaret Thatcher que decía, yo no soy una política de consenso, lo soy de convicción, ¿no? En ese sentido, que el mostrar lo de la moderación, yo entiendo que es más un tema formal, a lo mejor, y por eso se puede ser moderado en los extremos. Yo estoy a favor del eje derecha-izquierda, como decía antes, pero no a lo mejor, porque también hay extremistas de centro, ¿no? El extremo centro, que decían estos. Entonces, bueno, que hablando de centro, decía que tenías una frase en tu libro que dices, la mejor propuesta será la que fomente un centro sociológico grande, comprensivo y plural, desde el que se vote a uno u otro lado, y la peor, la que proponga un único partido de centro. Es decir, centro sociológico sí, pero centro, como le pudo pasar a Ciudadanos, pues no, fracasó. Que esto además tiene mucha relación con una frase que encontré ahora de Pablo Casado, también amigo de Cayetana, que decía que la tarea que usted y yo debemos compartir, esto se lo decía a Sánchez, decía, la tarea que usted y yo debemos compartir es ensanchar el espacio de la moderación y hacerlo tan grande como para que los dos podamos ganar dentro de él. ¿No es esto un poco de extremo centro o no? Esto, ¿cómo? El extremo centro, que los autores lo expliquen, porque yo no he terminado de entenderlos. A mí, el centrismo como opción política me parece que, por ejemplo, durante la transición fue necesario porque todo un gran centro tuvo que hacer un recorrido, ahora olvidado, injustamente olvidado, para llegar a la democracia. Pero una vez que se da la democracia, el centro político desaparece para dar lugar a la alternancia política. La alternancia política tiene como reto construir un gran centro sociológico, es decir, construir país. Entonces, el reto de los políticos ahora es no romper país, no destruir país, no erosionar país,
porque tienen un gran patrimonio sociológico que están despilfarrando. Entonces, a mí esto me parece que es una gran irresponsabilidad. Entonces, el reto de cualquier político es construir país, ya sea a nivel local, regional o nacional o internacional. Construir país, no romper país. Pero eso no implica que solo lo pueda hacer un partido que es de centro porque hay una representación directa con el centro sociológico. No se tiene que dar una representación entre el centro sociológico y el centro político, porque entonces convertiríamos la democracia en autoritarismo. Solo hay un partido legítimo para representar al todo y los demás representan particularidades. Que no, que el todo es representable por partes. Si es que esta es la genialidad democrática, esto es la alternancia política, que es muy contraintuitiva. Es muy difícil de explicar, pero el todo ha de ser representado por una polaridad. Es que eso es mejor que sea representado por un monismo. ¿Cuál es el peligro? Y es contra lo que escribo el libro. El libro lo escribo contra los monismos, es decir, contra el autoritarismo, contra la creencia de que una única representación firme, con autoridad y que represente a todos, va a ser mejor que una representación plural de un gran centro sociológico. Y a mí esa parte me gusta mucho de lo que tú escribes, pero viendo el mundo como está, los chinos, que aquí vamos a tener chinos hasta en la sopa, que no tengo nada contra los chinos, pero lo de Xi Jinping no es precisamente un modelo de... Ellos también hablan de democracia y no creo que compartan tu manera de explicar la democracia, porque hay otro problema, es que el lenguaje es traidor, porque tú dices la democracia y existe la democracia. Bueno, entonces yo vengo y te digo, ¿pero qué? ¿En los resultados o en el punto de partida? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Y en qué es verdad que hay todas esas capas, que el modelo liberal que has contado pues tiene esas esferas, muy bien, pero entonces aterrizando en el aquí y en el ahora, lo que uno ve es que los problemas del discurso político que tiene la sociedad española en este momento es que se ha centrado más en el marketing emocional que en discutir cómo encontrar soluciones, por ejemplo, a un problema acuciante como la vivienda. Oiga, dejen de discutir de asuntos que se pelean entre sí, vayamos a la conversación, llevemos la conversación pública a puntos que son importantes, porque ¿qué acaba pasando? Como lo que importa es tener el poder, nos olvidamos de lo otro. Como lo que me compran es etiquetas, pues voy a jugar con las etiquetas, cuando quizás una tarea es desmontar esta lógica y desmontarla en la medida que te dejan hablar o decir. Lo que dices del marketing emocional, que es volver sobre lo anterior y las tres patas del taburete, me gusta que lo vuelvas a decir porque es que es el gran reto de hoy. Este es el gran problema en el que estamos y las redes sociales lo que hacen es quintuplicarlo. Y es verdad. Y no tengo respuesta. Lo que sí que tengo respuesta es que prefiero la democracia parlamentaria, ¿vale? Le pongo un adjetivo para que no sea la democracia en general. La democracia parlamentaria tal y como la conocemos hoy es mejor respuesta que el autoritarismo de Xi Jinping. Yo también estoy de acuerdo con eso. Claro, entonces, punto. Porque en política hablamos de alternativas, no hablamos de ideales. Entonces, mira, esto es lo que hay. Sí. ¿Hay algo mejor? No, pues entonces estate quieto, déjalo. En ese sentido, soy muy conservador. Pero lo que dices de... Irrealista. Sí, irrealista. Pero lo que dices de China es una gran pregunta que está ahí, ¿eh? O sea, ¿qué es más eficiente? ¿El autoritarismo capitalista de China o la democracia capitalista nuestra? ¿Qué es más eficiente para afrontar los nuevos retos tecnológicos, demográficos, geopolíticos, estratégicos? ¿Qué es más eficiente? Es una pregunta que se nos ha planteado de bruces en los últimos 3 años con la guerra de Rusia a Ucrania, la llegada de Trump y China. Y nosotros de repente ahora estamos en medio diciendo, ¿somos los tontos de la historia? ¿Que seguiremos defendiendo una democracia liberal con unos valores de tolerancia y de pluralismo, pero absolutamente ineficientes y nos van a desbordar por un lado o por el otro? Esta pregunta está ahora mismo aquí en la mesa para todos. Hay que verlo y habrá que verlo porque si no estamos teorizando. Entonces, ¿es verdad que lo que yo digo sigue siendo la respuesta más eficiente, más eficaz frente a los retos globales contemporáneos? Bueno, pues esta pregunta queda abierta. Porque China la presenta con toda la brutalidad. Sí, ¿no? En China, desde luego, no hay polaridad ni polarización, ¿no? En Arabia Saudí, Cuba, por eso sostienes tú que la polaridad es un elemento necesario de la política, es connatural. Y esa sería una de las primeras conclusiones, por ir acercándonos ya al final, que es pluralismo y polaridad sí, polarización no. O sea, el riesgo que tú ves es que la tensión que hay que mantener es que la cuerda no se rompa, que no derive en confrontación, en una confrontación social importante, ¿no?
es un poco también lo que en el epílogo dice Gregorio Luri, ¿no? Él dice que está completamente de acuerdo contigo cuando sostienes lapidariamente que la naturaleza de la política es la polaridad, pero tiene menos confianza que tú en la capacidad de la democracia liberal para manejar las polaridades de manera que la sangre no llegue al río. ¿Cómo podemos solucionar, cómo podemos evitar que esto, porque a mí desde luego no se me ocurre muy bien, podemos sostener todos moderación sí, polarización no, etcétera, etcétera, pero esto ¿cómo se hace? Podemos acudir para no hacer especulaciones, podemos acudir a la historia. En épocas, por ejemplo, insisto, como la Revolución Francesa, no hemos conocido un momento de polarización mayor que la Revolución Francesa. Religiosa, territorial, de clase, o sea, Francia estaba rota por todos lados. La respuesta durante la Restauración y luego el liberalismo doctrinario fue la democracia. Entonces, la democracia históricamente ha sido eficiente en momentos en los que parecía que la sangre llegaba al río. Tenemos muchos ejemplos de esto. O sea, que históricamente parece que no es una utopía defender que es que un sistema democrático donde haya división de poderes, donde la prerrogativa real se reparta entre el legislativo, el ejecutivo y el legislativo, y luego haya una libertad de prensa controlándose, parece que es un sistema que ha funcionado mejor que otros. Luego, si hablamos de política, hablamos de praxis. Y si hablamos de praxis, siempre hablamos de alternativas. O sea, yo podría haber pensado cuál es la mejor forma de venir de Madrid a Zaragoza y decir, pues mira, en un cohete supersónico. Y es, vale, no lo tienes. Venga, siguiente opción hasta que digo, mira, entre el tren y el coche, como yo pierdo los trenes, pues mejor vengo en coche. ¿Vale? ¿Cuál es la alternativa posible? Entonces, Agustín, tenemos que aprender a pensarnos hoy en un contexto de polarización en términos de alternativas, porque la alternativa a la democracia liberal tal y como la tenemos hoy, con todas sus deficiencias que son muchas, la alternativa es el autoritarismo. Y esto que hace 10 años era una especulación, 10 años después ya es una realidad. O sea, el autoritarismo se presenta como una solución eficaz a nuestros problemas. Y a esto y contra esto es contra lo que me rebelo. Yo creo que es mejor alternativa para la polarización, para esa sangre que se supone que va a llegar al río, es mejor encauzarla a través del Estado de Derecho, a través de la separación de poderes, a través de un sistema de partidos, a través de un poder judicial que está erosionado, es verdad, que no hay un gran interés en defenderlo, es verdad, que hay una gran dificultad en explicarlo y que parecemos tontos los que lo hacemos porque parecemos que somos tontos útiles del malo, porque parece que estamos colaborando, también, pero no es verdad. Sin embargo, dices que esta sería la solución, sin embargo, en el libro hablas más de las no soluciones, a lo mejor te refieres en un momento, lo digo aquí, al regeneracionismo, nos toca Joaquín Costa, que te metes con, dices que es el regeneracionismo, ¿no? Joaquín Costa, un resentido con piel de cordero. Y también lo dices de la Tercera España, que es otro de los ejes de tu libro y que forma parte del título Contra la Tercera España. Es una idea que pones en entredicho a grandes pensadores, ¿no? Lo de la Tercera España. Entonces, ¿esto por qué? Lo del regeneracionismo. Bueno, y las dos cosas, las dos falsas soluciones que comentas en tu libro. El regeneracionismo, yo que soy muy sensible al tema capilar, cuando veo un anuncio de regenera tu cabello, ese anuncio no se lo dan a una persona que tiene una melena tupida, se lo dan a un calvo. Entonces, toda regeneración parte de que no hay lo que se quiere regenerar. Entonces, todos aquellos que hablan de regenerar la democracia compran el discurso populista, que es que la democracia no existe. Por eso no me gustan los regeneracionistas, porque quieren regenerar algo dando por hecho que ya no está. Entonces, por eso me opongo a eso, porque es que la democracia sí que está. Tanto sociológicamente como institucionalmente está. Entonces, no la des por amortizada. Eso por un lado, no comparto el diagnóstico, pero encima eres tú el que la vas a regenerar frente a todos nosotros que no nos hemos enterado. Pues mira, no. O sea, la solución eres tú entonces, no la democracia. Pues mira, lo siento, pero no. Un único partido que es el único que se ha enterado, porque todos los demás estamos a por uvas, pero tú eres el que de verdad te has enterado de lo que era esa democracia que ya no está y que porque vosotros 2 o 3 o 4 lo habéis echado todo a perder, yo, partido de centro, tercerista, que no me gusta el conflicto, que no me gusta la bronca, ¿qué pasa? Que a los demás sí. A los demás nos encanta el conflicto, nos encanta la bronca, nos encanta encasillar al contrario, pero a ti no, que eres la Tercera España, que eres el puro, que sí que sabes cómo funciona la democracia, frente a todos los demás que no se han enterado nada. Entonces, a mí ese purismo moral, ese juzgar la política desde arriba, como yo soy el que me he enterado, porque casualmente el regeneracionista es él, no dice ojalá venga alguien que nos regenere,
es él el que nos va a regenerar. El tercerista no dice, ojalá venga alguien que me saque a mí de mi polarización. No, soy yo el que no estoy polarizado y los polarizados sois todos vosotros, pero yo no. Entonces, esa posición moral me parece antipolítica. Puede ser, pero hay una parte que es que en el pueblo donde yo soy entraron unos y se cargaron a todos. En el pueblo del al lado entraron los otros y se cargaron a todos. Y eso estaba en la memoria de las familias de por aquí, supongo que en todas partes, ¿no? Entonces, eso que se está olvidando, que cuando llegas al extremo, pues puede ser que digas, a ese me lo cargo. Y se lo cargan. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Y además, en nombre de su verdad, y te la vas a tener que comer con patatas. Entonces, claro, cuando se dice la tercera España, yo, viendo de dónde sale y cómo era, pues es que tenía mucho sentido. Es que yo no quiero estar con ese que mata a este otro y este que mata a este otro. Creo que esa otra posición que no está en el plano tiene sentido. Y cuando caemos en el juego de ¿y tú más?, pues es que nos están llevando a un terreno donde la política que en el fondo defiendes tú se degrada de tal manera que con el juego de marketing y de comunicación nos lleva a simplificaciones tan radicales que nos podemos encontrar dentro de nada diciendo que como, yo qué sé, voy a decir una barbaridad, que como es negro y es subsahariano, que ese se tiene que ir de aquí. Como ¿y eso por qué? Y no se han ido nuestros parientes a Francia, a Alemania y a Bélgica, y porque eran españoles había que echarlos. Entonces yo creo que en tu discurso, que está bien, que lo construyes muy bien y que me gusta, me falta ponerle este poquito de picante para que creo que en un acorde, si tú pones 2 notas, no hay una buena música. Necesitas 3 notas. Para si es un acorde mayor, un acorde menor, un acorde disminuido, necesitas 3 notas. Y la manía de izquierda y derecha, que es una manía a la que yo estoy también maniáticamente obcecado, le falta una nota. Para que haya polifonía no basta con 2 notas. Sí, lo agradezco mucho. ¿Sabes cómo se iba a llamar el título? Lo que pasa es que luego lo descarté porque era demasiado poético. Aprovechando unos versos de Machado. Machado es el que habla de las 2 Españas. Yo digo, Machado no tenía razón hablando de 2 Españas, pero luego en el Juan de Mairana hay un verso que es precioso, que es la tercera mitad. Es decir, es verdad que en política no hay 2 mitades, sino hay una tercera mitad. Entonces, geométricamente es imposible, algebraicamente es imposible que haya 3 mitades. En política solo va a haber 2 mitades cuando hay una tercera mitad. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero en la historia de España, en esa experiencia que todos tenemos de esa memoria de los unos y los otros, lo que pasó durante la transición es que los unos y los otros no se fundieron en una síntesis. Entonces, a mí no me gustan las síntesis políticas, las síntesis hegelianas, tesis, antítesis y síntesis, porque creo que en política no se dan. Creo que no se dan en nada, pero desde luego en política no se dan las síntesis. Lo que se da es la convivencia y la relación. Entonces, lo que sí que pasó es que algunos decidieron que Carrillo entrase y otros decidieron que los herederos del franquismo siguiesen y que iban a convivir, lo que pasa es que de una manera distinta. Carrillo no se iba a hacer falangista, los falangistas no se iban a hacer comunistas, pero sí que decidieron de alguna manera intentar llegar a acuerdos, a pactos de convivencia, que es lo que a mí me parece que es el milagro de la transición que luego dio lugar a la alternancia de partidos y a nuestra historia. Lo que sí que creo, hablando de soluciones que nos puede salvar, es que esa memoria está muy viva. O sea, que las bravuconadas de hay que echar a Sánchez como sea, hay que acabar con los fascistas, la fachosfera y todas estas expresiones maximalistas, creo que todavía, como resuena el eco de, oye, es que estas exageraciones acabaron con que alguien entró en casa de mis abuelos y mató a no sé quién. Entonces, yo espero y confío en que la memoria de los españoles sobre una polarización de verdad y no de medios de comunicación esté viva y que de alguna manera nuestra memoria trágica, en un sentido unamoniano, nos pueda por lo menos salvar de ciertas exageraciones. Muy bien, pues no sé si queréis decir algo o a lo mejor podemos ya, porque llevamos más o menos una horita, entonces que era lo calculado, pero así dejamos tiempo por si alguien del público quiere hacer alguna, aprovechando que está aquí Armando Cerolo, hacer alguna pregunta. Sí, sí. Ahí. Bueno, Armando, yo también he disfrutado mucho leyendo el libro, pero mi pregunta, como la última intervención de Agustín, es en relación con el epílogo de Gregorio Luri, que para aquellos que no hayan leído el libro no deja de ser una especie de crítica a las tesis fundamentales del libro. Hay una frase que dice: no hay vida política en común sin algo a lo que rendir colectivamente adoración. Yo en esto estoy completamente de acuerdo y me gustaría saber tu opinión acerca de qué es eso que en política, qué es eso que
nos hace en común la democracia liberal, si es que hay algo? O que sepas que Gregorio acaba de escribir un libro donde dice lo contrario del epílogo, ¿eh? Que Gregorio es muy como yo, ¿vale? Que si dices una cosa, él te va a decir la contraria. Yo le pedí que hiciese un texto que hiciese honor al libro y lo mejor que hizo fue llevarme la contraria. Eso es lo mejor que podía hacer. O sea, que él mismo está haciendo lo que yo digo que hay que hacer, ¿vale? Que es llevarnos la contraria en un contexto ordenado. Desde un punto de vista ético, desde un punto de vista filosófico, la pregunta es muy interesante. Desde un punto de vista práctico nos encontramos con que en Nueva York tienes el barrio chino, el barrio económico, el barrio de los dominicanos. Por ejemplo, yo tengo un amigo dominicano, cuando estudié en Estados Unidos, tercera generación y no sabía inglés. Es decir, vivía en Nueva York y no sabía inglés. Es decir, no le hacía falta hablar en inglés. Entonces, de facto, ¿vale? De facto, porque hablamos de política, no hablamos de ideales éticos, no estamos haciendo un comentario a la ética de Aristóteles, estamos hablando de cómo son las sociedades abiertas y globales hoy, no el pueblo de Castilla de mis bisabuelos, que era una sociedad perfectamente homogénea que hacía referencias comunes a San Roque, que era el patrón del pueblo. Vale, eso está muy bien, pero es que mi amigo dominicano en Nueva York tiene una referencia, si es que ahora el alcalde es musulmán. ¿Cuáles son las referencias comunes? En unas sociedades cada vez más abiertas, cada vez más plurales, cada vez más cambiantes, cada vez con más transición, cada vez con más cambio de personas. Entonces, este es el reto que se da hoy, que como tú decías, las sociedades y la historia va cambiando. Entonces, podemos pensar cuáles son las referencias comunes de un neoyorquino que vive ahí. Pues no lo sé, habrá que verlas y habrá que preguntarles a ver qué encontramos en común. Lo que seguro que podemos ver en Nueva York es que conviven juntos de una manera ordenada, más o menos, porque Nueva York es una ciudad que tiene ahora mismo varios riesgos importantes a los que tendrán que hacer frente. Lo que nos tenemos que preguntar, y para mí es la pregunta política, no es cuál es el punto común previo a la política. A mí no me gustan los criterios, la idea de las ideas prepolíticas. Lo que nos tenemos que preguntar, si hablamos políticamente, es cuáles son los problemas políticos y cuáles son las alternativas. Entonces, frente a una sociedad en la que de facto todo el mundo no va a misa, todo el mundo no piensa lo mismo sobre la familia, no, todo el mundo piensa la misma idea sobre la democracia. De hecho, estamos de acuerdo esencialmente en muy pocas cosas, y los españoles mucho más que la mayoría de las sociedades del resto del globo. Pero aún así, sobre muchísimas cuestiones sobre vida, religión, economía, impuestos, papel del Estado, o sea, sobre muchísimas cosas no estamos de acuerdo en lo esencial. Entonces ¿qué? Yo le preguntaría, si Luri dijese lo que afirma tan contundentemente en el epígrafe, yo le diría, vale, ¿cuál es la alternativa? Porque vamos a partir de un problema de facto, que eso que dice Luri, que debe darse, que es una referencia común, de facto no se da. Esto es un problema fáctico. Entonces, ya no se da. Entonces, ¿qué alternativa me propones? Que venga un líder autoritario que nos ponga a todos de acuerdo y como el alcalde de Nueva York es musulmán, que los haga todos musulmanes y entonces ya miran todos al mismo tótem. Y entonces ya va a ser posible la democracia. O sea, si hablamos de política, hablamos de alternativas y de problemas fácticos. Y el problema fáctico es que esos acuerdos prepolíticos que se daban, según Aristóteles, en la política, hoy no se dan. No se dan en ninguna sociedad abierta. En las sociedades cerradas, sí. Y dado que no se dan, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿El autoritarismo? ¿Una persona que represente el sentir común del pueblo, como decía Rousseau, y al que todos miren? Yo digo, no. Y además, luego, yendo a la historia, es que además no es verdad. No es verdad que las democracias funcionan porque miramos todos a un referente común. Es que no es verdad históricamente. Gracias por la pregunta, ¿eh? Sí. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha expuesto, por lo que voy a decir. No es que reivindique los partidos centristas, pero me gustaría ver. Yo en la coyuntura española creo que ha habido momentos en los cuales un partido centrista hubiera transformado un poco el escenario. Quiero decir, en el momento de CDS o en el momento de Suárez. Por ejemplo, no hubiera habido necesidad de la coalición catalana y a lo mejor Jordi Pujol no hubiera hecho lo de la banca catalana, que ahora está siendo juzgado. Y también si hubiera habido un partido centrista, los famosos 180 con Rivera y con Sánchez. Quiero decir, estando de acuerdo en el fondo con lo que tú dices, de que tiene que haber pluralidad y discusión, ¿qué hubiera pasado en España si el centrismo o las opciones centristas hubieran cuajado? Que parece ser que no han cuajado, o porque no, o porque no sé qué ha pasado. En otros países, como en Inglaterra o en Alemania, los liberales entran en las coaliciones de gobierno y a lo mejor aquí en España estaríamos menos polarizados. No sé si me...
¿Qué hubiera pasado si el centrismo hubiera, o el partido centrista hubiera tenido un papel más decisivo en España? Bueno, ¿qué hubiera pasado? No lo sé. Lo que sí sé es lo que ha pasado. Cuando Rivera, con una idea que suena muy bien, ¿no? Yo me presento como partido neutro, que puedo hacer decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro en función de las circunstancias, y así hago innecesarios a los nacionalismos. De hecho, funcionó. Retóricamente funcionó. ¿Qué es lo que sucede? Que le va tan bien que se acaba creyendo que para qué hacer de bisagra cuando puede ser la puerta. Esto es lo que sé que ha pasado. Yo no sé si esto obedece a la naturaleza política, a la corrupción del personaje, a un fallo del sistema. Lo que sí que sé es que un partido angélico que se ponga en el centro y haga decantar la balanza siempre hacia el lado bueno no ha existido nunca. Entonces, es que eso me hace pensar que a mí que la naturaleza de la política se canaliza mejor desde una polaridad política, desde el bipartidismo, en el que realmente discutan sin que tenga que haber un árbitro que siempre tome la mejor decisión de los pubers, que son incapaces por inmadurez de tomar. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues no lo sé, porque suena muy bien. De hecho, tuvieron muchos votos. A mí me gustaba esa opción como teoría. Pero como sí que sé qué es lo que ha pasado y que no ha dejado de pasar y que las opciones centristas nunca han funcionado, y encima lo que han provocado es que los extremos se tengan que definir todavía más en la diferencia porque compiten electoralmente con una gran masa de centro, lo que hace que se extremen más aquellos que se suponía que iban a ser moderados por esa opción de centro, me parece que pragmáticamente no funciona. Entonces, sigo desconfiando de esa opción, pero por lo que ha pasado, ¿eh? No, si realmente hubiese alguien que fuese tan bueno, tan generoso, de tener mucho poder, para luego regalárselo al de al lado y decir yo me pongo de lado, pues es fantástico, pero no lo he visto. Y una pregunta, a mí en el momento aquel donde era claro que la polarización iba a llevar a este monstruo Frankenstein que tenemos ahora, ¿qué piensas tú de una idea de Gross Coalition como los alemanes? Claro, el PSOE no lo hace, Rubalcaba no lo hace porque tienen el ejemplo del SPD alemán que ya ves lo que les pasó, ¿no? Que luego se lo cobró en las siguientes elecciones y Angela Merkel se perpetuó en el poder. Pero, ¿tú qué piensas? Porque la coalición progresista de progresista no tiene nada. En el momento que pactas con el PNV y con Junts, ya no me puedes decir que eres progresista. Y si pactas con los otros que hay por alrededor, pues yo no veo en eso progresismo. Pero, ¿por qué? ¿Qué piensas? O sea, ¿tú crees que eso no...? Pienso que la realidad alemana es muy distinta de la española. Y allí, sí, eso ya lo has dicho antes, sí. Claro, entonces por eso ellos tienen que hacer una cosa que nosotros no tenemos por qué hacer. El drama de la democracia española, y va un poco también en línea con la última pregunta, es que si lo pensamos, el 70% de los votantes votan posturas constitucionalistas, por simplificar. La paradoja, y va un poco en la línea, y luego por eso Albert Rivera se presentó como opción, la paradoja es que el constitucionalismo en ese 70%, que es muy fácil de reconocer, no está suficientemente representado. Bien, ahora tenemos dos alternativas, o sea, como dos vías. Una, hacer coaliciones que representen ese 70%, en vez de que estén separados, y otra, llegar a pactos de Estado. Entonces, en España se construyó sobre varios pactos de Estado. Uno de ellos el antiterrorista, que es el que saltó por los aires. Otro el constitucionalista, que es el que saltó por los aires con el Tinel. Entonces, si los pactos de Estado, que son los que dan forma a la convivencia democrática, no funcionan, una alternativa es la gran coalición, pero a ver dónde está y a ver quién es capaz de hacerla, porque la única gran coalición que hemos visto es la de Frankenstein. Yo no veo una gran coalición de la derecha española, pero aquí ya sí que estoy opinando, ¿eh? No tengo ninguna autoridad para hablar de esto, pero yo no veo que vaya a haber una gran coalición de derechas, tampoco la deseo, pero esto ya sí que es puramente subjetivo. Lo que sí que veo es que se han roto los grandes pactos constitucionales y que, por tanto, lo que pido a un partido de derechas, y esto ya sí que hago eslogan, es que presente una reforma constitucional, porque los pactos constitucionales que han permitido la convivencia constitucional durante 40 años están rotos. Entonces, yo prefiero pactos constitucionales y sobre eso ya variaciones que una gran coalición porque no hay pactos. Creo que una gran coalición ahora mismo en España, tal y como están las cosas, es imposible, salvo la que hay ahora mismo, que no sé qué es, y prefiero los grandes pactos. De facto se han roto los grandes pactos
y se han roto unilateralmente, no lo han roto todos, no todos son iguales, no todos han hecho lo mismo, pero los grandes pactos constitucionales están rotos, con lo cual ahora mismo estamos en una fase muy delicada de la democracia española y, respondiendo a tu pregunta, no creo que una gran coalición sea la respuesta. ¿Alguna pregunta más? ¿Y alguna pregunta más? Si no, pues hoy muchas gracias, Armando, Gracias a vosotros. por esta conversación tan agradable con Chaime. Y bueno, a ver si esperamos ya tu siguiente libro para que vuelvas a venir con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos por venir. Muchas gracias. Pueden adquirir, si quieren, el libro gracias a la librería San Pablo, y seguro que Armando está encantado de firmar ejemplares. Aquí tenemos un rato para quienes lo deseen. Muchas gracias a todos.